Roma no temía a reyes, ni a bárbaros, ni siquiera a ejércitos extranjeros, porque Roma era el poder absoluto, el dueño del mundo conocido, un imperio que no retrocedía, que no dudaba, que no perdonaba. Pero hubo un momento breve, peligroso, en el que ese imperio sintió algo que casi nunca experimentaba. Miedo a un solo hombre. Un hombre que no nació rey, ni general, ni héroe. Un hombre que fue encadenado, vendido, golpeado, obligado a luchar por su vida mientras otros aplaudían su sufrimiento. Un esclavo. Su nombre era Espartaco. Y durante un tiempo logró lo imposible. Derrotó a los ejércitos de Roma, humilló a sus generales y reunió a miles de hombres y mujeres que ya no tenían nada que perder. Personas rotas, cansadas, desesperadas, que encontraron en él algo que jamás habían tenido: esperanza. ¿Cómo pudo un gladiador, entrenado para morir en la arena, convertirse en el líder de la rebelión más peligrosa que Roma haya enfrentado? ¿Qué lo impulsó a desafiar al imperio más poderoso del mundo? ¿Fue venganza? ¿Fue supervivencia? ¿O fue algo más profundo? Algo que ni siquiera Roma pudo comprender. Y sobre todo, ¿cómo terminó todo esto? Para entenderlo, hay que regresar atrás, mucho antes de las batallas, mucho antes de la sangre derramada en nombre de la libertad. Hay que regresar al origen de un hombre, a su caída, a su primer contacto con la crueldad del mundo romano. Porque las leyendas no nacen de la nada, se forjan en el dolor, en la pérdida, en decisiones imposibles, momentos en los que todo parece perdido, pero alguien decide levantarse. Y cuando eso ocurre, el mundo cambia. Nada vuelve a ser igual. Todo comienza aquí. Y no hay vuelta atrás. Esta es la historia de Espartaco. Antes de que su nombre se convirtiera en un susurro de miedo entre los romanos, antes de que miles lo siguieran como a un líder, antes incluso de que pensara en rebelarse, Espartaco era solo un hombre más. Un hombre nacido lejos del poder, lejos de la riqueza, en una tierra donde sobrevivir ya era una victoria. Era Tracio, de un pueblo acostumbrado a la dureza, a inviernos implacables, a guerras constantes, a vivir al límite, donde la fuerza no era un lujo, sino una necesidad, donde cada día exigía resistencia y cada error podía costar la vida. Desde joven, aprendió a luchar, no por gloria, no por honor, sino por supervivencia. Aprendió a leer el peligro, a reaccionar rápido, a confiar en su cuerpo, en sus instintos, porque en su mundo, dudar significaba caer. No había privilegios en su origen, no había caminos fáciles, pero sí había algo que lo diferenciaba: una determinación silenciosa, una forma de observar, de entender, de adaptarse, cualidades que no todos tenían y que con el tiempo se volverían cruciales. Roma, mientras tanto, seguía creciendo, un imperio que avanzaba sin detenerse,
absorbiendo territorios, imponiendo su ley, su idioma, su forma de ver el mundo, donde todo lo que no era romano era inferior y todo lo que se resistía era destruido. Tracia no era la excepción. Las tensiones eran inevitables, los enfrentamientos constantes. Y en medio de ese conflicto, la vida de Espartaco cambió para siempre. No se sabe con certeza cómo ocurrió. Algunos relatos dicen que sirvió como soldado auxiliar en el ejército romano, que conoció su disciplina, sus tácticas, su forma de luchar, y que en algún momento desertó. Otros dicen que fue capturado directamente, arrastrado como tantos otros, pero más allá de los detalles, el resultado fue el mismo. Terminó en manos de Roma, y en ese instante, todo lo que había sido dejó de importar. Ser capturado por Roma no era solo perder la libertad, era perderlo todo. Tu nombre, tu historia, tu identidad. Todo podía ser borrado, reducido a nada, convertido en propiedad, encadenado, vigilado, tratado como un objeto. Espartaco fue transportado junto a otros, hombres y mujeres, todos con miradas similares, mezcla de miedo, rabia, resignación. Nadie hablaba demasiado, porque todos sabían lo que venía. El mercado de esclavos, un lugar donde la humanidad desaparecía, donde las personas eran examinadas, tocadas, evaluadas, como si fueran animales. Cada músculo era observado, cada cicatriz analizada, cada reacción interpretada como una señal de valor. Los compradores no buscaban personas, buscaban utilidad, fuerza para trabajar, obediencia para servir, resistencia para soportar. Y en algunos casos, algo mucho más específico: capacidad para matar. Cuando Espartaco fue presentado, no pasó desapercibido. Su cuerpo hablaba por él. No solo era fuerte, era resistente, marcado por la vida, pero no derrotado. Su mirada no era la de alguien que se había rendido. Y eso, en ese lugar, podía ser peligroso, pero también valioso. Porque Roma tenía una forma particular de utilizar a hombres como él. No para campos, no para casas, sino para entretenimiento, violento, brutal, inevitable. Fue comprado, y su destino quedó sellado en ese momento. No sería un esclavo común, sería un gladiador, y eso significaba entrar en uno de los sistemas más crueles del mundo romano. Un sistema donde los hombres eran entrenados, no para vivir, sino para morir de forma espectacular. Fue llevado a Capua, a una escuela de gladiadores, un lugar aislado, controlado, diseñado para transformar hombres en armas. Al llegar, no hubo bienvenida, no hubo explicaciones, solo órdenes, gritos, reglas. Todo funcionaba bajo disciplina absoluta. Allí, el tiempo no importaba. Los días se repetían. Entrenamiento, agotamiento, dolor, castigos, silencio. El cuerpo era llevado al límite, una y otra vez.
sin descanso, sin compasión. Pero lo más difícil no era el esfuerzo físico, era la destrucción interna. Los entrenadores sabían que un gladiador no debía pensar demasiado, no debía cuestionar, no debía recordar quién había sido, porque eso lo hacía débil. Así que poco a poco, intentaban borrar todo eso, convertirlos en algo nuevo, algo útil, algo controlado. Muchos no resistían. Algunos caían durante el entrenamiento, otros se quebraban mentalmente, otros simplemente dejaban de luchar, aceptaban su destino, porque parecía inevitable. Pero Espartaco, no. Él observaba, aprendía, guardaba todo, cada movimiento, cada técnica, cada error de otros, cada reacción de los guardias, cada patrón. No hablaba de más, no mostraba rebeldía abierta, pero dentro algo crecía, algo que no podían ver, algo que no podían controlar. Mientras otros intentaban sobrevivir día a día, él empezaba a entender el sistema, sus debilidades, sus rutinas, sus grietas. Porque incluso el sistema más brutal tiene fallas, y alguien tenía que verlas. El tiempo pasaba, y Espartaco no solo sobrevivía, mejoraba. Se volvía más fuerte, más preciso, más resistente. Pero no era solo eso. Otros empezaban a notarlo. Había algo en él, una presencia, una calma extraña en medio del caos, una forma de mantenerse firme, incluso cuando todo parecía perdido. Y en un lugar como ese, eso era poderoso, porque donde hay desesperación, cualquier señal de control se convierte en esperanza. Y la esperanza es peligrosa. No era todavía un líder. No había discursos. No había planes abiertos. Pero sí había miradas, silencios compartidos, entendimientos sin palabras, hombres que comenzaban a pensar que quizás, solo quizás, había otra opción. Porque el mayor error de Roma no era la crueldad. Era creer que podía controlar todo, que podía romper a todos, que nadie se atrevería a desafiar su poder. Pero en ese lugar, entre cadenas, sudor, sangre y miedo, una idea empezó a tomar forma. Pequeña al principio, casi invisible, pero constante. La idea de escapar, la idea de resistir, la idea de luchar, no por entretenimiento, sino por algo real, por libertad. Y cuando esa idea aparece, ya no se puede eliminar, solo crece, se expande, se fortalece, hasta que llega el momento en que ya no puede ser contenida. Y cuando ese momento llega, nada vuelve a ser igual. En Capua, dentro de los muros del Ludus, la vida no tenía valor propio. Cada hombre allí existía por una sola razón: entretener, luchar, y si era necesario, morir. El sol marcaba el inicio de cada jornada, pero dentro de ese lugar, el tiempo se sentía diferente, pesado, repetitivo.
como si cada día fuera exactamente igual al anterior. Y al siguiente, los gladiadores despertaban temprano, no por voluntad, sino por obligación. El descanso nunca era suficiente. El cuerpo siempre dolía, pero eso no importaba. El dolor era parte del proceso, parte de lo que los transformaba. El entrenamiento comenzaba sin demora. Movimientos repetidos una y otra vez. Golpes, esquivas, resistencia. No había espacio para el error, porque el error, en la arena, significaba muerte. Los instructores no enseñaban con paciencia, enseñaban con castigo, con gritos, con golpes, porque no buscaban formar guerreros libres. Buscaban crear herramientas, cuerpos que reaccionaran sin pensar, que obedecieran sin cuestionar. Cada estilo de gladiador tenía su función. Algunos eran rápidos, otros fuertes, otros resistentes, pero todos compartían el mismo destino: enfrentar a otro hombre, bajo la mirada de una multitud. Y esa multitud no buscaba justicia, buscaba espectáculo, sangre, tensión, violencia. Espartaco observaba todo, cada combate de entrenamiento, cada error, cada acierto, cada patrón. Entendía que sobrevivir no dependía solo de la fuerza, sino de la capacidad de adaptarse, de anticipar, de leer al oponente. Mientras otros luchaban impulsivamente, él aprendía a esperar, a medir, a controlar. Esa diferencia, aunque sutil, lo separaba del resto. No era el más grande, ni el más temido al inicio, pero había algo en su forma de moverse, en su forma de mirar, que indicaba que no era un gladiador común. Y eso no pasaba desapercibido. Con el tiempo, comenzaron los combates reales. La arena no era como el entrenamiento, era más caótica, más impredecible, más brutal. El ruido de la multitud, los gritos, el polvo, el olor a sangre, todo se mezclaba, creando un ambiente donde el instinto tomaba el control. Allí no había segundas oportunidades. Cuando Espartaco entró por primera vez, lo hizo como todos: observado, evaluado, juzgado, no como persona, sino como entretenimiento. Su oponente, otro gladiador, tan atrapado como él, tan obligado como él. No había odio personal, pero eso no importaba. Uno debía caer y el otro sobrevivir. El combate fue rápido, pero intenso. Espartaco no se lanzó sin pensar. Estudió, esperó, dejó que el otro cometiera el primer error. Y cuando lo hizo, actuó, preciso, eficiente, decisivo. Su oponente cayó, y por un momento, todo se detuvo. La multitud reaccionó. Algunos gritaron, otros pidieron más, pero lo importante era que había sobrevivido. Y en ese mundo, sobrevivir era todo. Ese fue solo el comienzo. Con cada combate, Espartaco mejoraba, no solo en técnica, sino en control. Aprendió a manejar el miedo,
a usarlo, a convertirlo en ventaja. Aprendió que la arena no era solo fuerza, era mente, estrategia, paciencia. Mientras otros gladiadores buscaban impresionar, él buscaba vivir. Y esa mentalidad lo hacía peligroso, pero también lo hacía diferente. Dentro del ludus, las relaciones entre los gladiadores eran complejas. Eran rivales, pero también compañeros. Sabían que en cualquier momento podían enfrentarse, pero también compartían el mismo destino, la misma prisión, la misma falta de control. Y en ese entorno, Espartaco comenzó a destacar, no con palabras, sino con acciones, con su capacidad de mantenerse firme, de no romperse, de resistir. Otros comenzaron a acercarse, no de forma abierta, pero sí con respeto, con atención, porque en un lugar donde todos estaban al límite, alguien que mantenía la calma se volvía un punto de referencia. Sin proponérselo, empezaba a influir, a generar algo, pequeño, pero real. Mientras tanto, los guardias y entrenadores también observaban. Sabían que algunos gladiadores podían volverse problemáticos, que demasiada inteligencia, demasiada calma, podían ser señales de peligro. Pero mientras Espartaco siguiera luchando, ganando, entreteniendo, era útil. Y en Roma, lo útil se mantiene. Hasta que deja de serlo. Los días seguían pasando, uno tras otro. Combates, entrenamiento, supervivencia. Pero dentro de Espartaco, algo cambiaba. Ya no se trataba solo de vivir un día más. Se trataba de entender, de esperar. Porque cuanto más observaba, más claro se volvía algo. Ese sistema no era invencible. Era fuerte, sí. Era brutal, sí. Pero dependía de control, de rutina, de miedo. Y si alguno de esos elementos fallaba, todo podía romperse. Esa idea, al principio lejana, comenzó a tomar forma, no como un plan concreto, sino como una posibilidad, una grieta, algo que podía crecer. Otros también comenzaban a sentirlo, a percibirlo. No hablaban de ello directamente, porque era peligroso, pero estaba allí, en las miradas, en los silencios, en pequeños gestos. La idea de que no tenían que aceptar ese destino, de que podían hacer algo más. Pero pensar no era suficiente. Hacía falta algo más, un momento, una oportunidad, un líder. Y sin darse cuenta completamente, Espartaco ya se estaba convirtiendo en eso. No porque lo buscara, sino porque era inevitable, porque en medio del caos, alguien tenía que mantenerse firme. Y cuando eso ocurre, los demás lo siguen. Pero aún no era el momento. Aún no. Porque antes de cualquier rebelión, antes de cualquier cambio, siempre hay una última etapa. Un punto donde todo parece estable, donde el sistema funciona, donde nadie espera lo que está por venir. Y ese punto estaba muy cerca. Durante mucho tiempo, la idea había estado allí, creciendo en silencio,
pasando de una mente a otra, sin palabras claras, sin planes definidos, solo como una sensación constante, una incomodidad que no desaparecía, la certeza de que esa vida no podía ser el final. En el Ludus de Capua, todo parecía controlado, vigilado, medido, cada movimiento observado, cada intento de rebelión castigado con brutalidad. Roma no dejaba espacio para el error, pero incluso el sistema más rígido tiene grietas. Y Espartaco ya las había visto. Había observado las rutinas, los cambios de guardia, los momentos de distracción, los puntos débiles, pequeños detalles que para otros pasaban desapercibidos, pero que para él eran piezas de algo mayor. No estaba solo. Otros también comenzaban a pensar igual, hombres que habían perdido demasiado, que ya no temían morir, porque su vida actual ya era una forma de muerte. Las conversaciones eran breves, discretas, cargadas de tensión. No había lugar para errores. Una palabra equivocada, una mirada mal interpretada, podía significar el final. Pero aún así, el riesgo valía la pena, porque la alternativa era seguir viviendo encadenados. La idea se transformó en decisión, y la decisión en plan. No era perfecto, no era sofisticado, pero era suficiente. Aprovecharían un momento de descuido, tomarían lo que pudieran y escaparían. No todos estaban convencidos, algunos dudaban, otros temían. Pero había algo más fuerte que el miedo, la desesperación. Y cuando la desesperación alcanza cierto punto, el miedo deja de importar. El día llegó, no anunciado, no preparado de forma perfecta, pero inevitable. Un grupo reducido, decidido, listo para actuar. No tenían armas reales, no tenían armaduras, no tenían ventaja, solo tenían determinación. Y eso, en ese momento, fue suficiente. El primer movimiento fue rápido, violento, sin vuelta atrás. Tomaron utensilios de cocina, cuchillos improvisados, cualquier cosa que pudiera servir como arma, y atacaron. Los guardias, sorprendidos, no reaccionaron a tiempo. El caos se desató en segundos. Gritos, golpes, confusión. Algunos esclavos dudaron, otros se unieron, otros simplemente observaron, incapaces de procesar lo que estaba ocurriendo. Pero para Espartaco, no había duda. Este era el momento. Cada segundo contaba. Cada acción debía ser precisa. No se trataba de luchar por orgullo. Se trataba de salir, de romper el control, de cruzar ese límite que nunca debía cruzarse. El enfrentamiento fue brutal, corto, decisivo. Los guardias cayeron, no por superioridad técnica, sino por sorpresa, por velocidad, por decisión. Y de repente, las puertas estaban abiertas. Ese instante, ese breve momento, era todo. Salir o morir allí mismo. No hubo tiempo para pensar. No hubo tiempo para mirar atrás. Solo avanzar. El grupo escapó, dejando atrás el Ludus, dejando atrás las cadenas,
dejando atrás todo lo que había definido sus vidas hasta ese momento. Pero lo que encontraban afuera no era libertad inmediata, era incertidumbre, era peligro, era persecución, porque Roma no perdonaba, y menos la rebelión. Los fugitivos se movieron rápido, alejándose de Capua, buscando terreno elevado, un lugar donde pudieran resistir, donde pudieran pensar. Y lo encontraron: el Monte Vesubio, un lugar que ofrecía ventaja, visibilidad, defensa. Allí, por primera vez, se detuvieron, respiraron y entendieron lo que acababan de hacer. No era una simple fuga, era una declaración. Habían desafiado a Roma, y eso tenía consecuencias, pero también tenía algo más. Por primera vez en mucho tiempo, tenían control. No eran libres aún, no completamente, pero ya no eran esclavos. Y esa diferencia lo cambiaba todo. El grupo comenzó a organizarse de forma básica, instintiva. Repartieron lo poco que tenían. Establecieron vigilancia. Comenzaron a pensar en el siguiente paso, porque escapar era solo el comienzo. Sobrevivir sería mucho más difícil. Pero algo inesperado ocurrió. Otros esclavos comenzaron a unirse. Hombres, mujeres, fugitivos, personas que escuchaban rumores, que veían una oportunidad, que entendían que algo estaba pasando, algo diferente, algo que no había ocurrido antes. Y poco a poco, ese pequeño grupo comenzó a crecer. Ya no eran solo unos pocos hombres escapando. Se estaban convirtiendo en algo más, algo que Roma no había previsto. Un grupo sin nada que perder, sin reglas, sin miedo real a la muerte, y guiados por alguien que entendía el sistema, que sabía cómo pensaban los romanos, que sabía cómo sobrevivir. Espartaco, sin proclamarse, sin imponerse, ya lideraba, porque en momentos de caos, el liderazgo no se elige, aparece, y los demás lo reconocen. Roma aún no entendía lo que estaba ocurriendo. Para ellos, era solo un incidente, un grupo de esclavos escapados, algo que podía resolverse rápidamente. Pero estaban equivocados, porque lo que había comenzado en Capua no era una fuga, era el inicio de una guerra. Y esa guerra apenas comenzaba. Al principio, eran pocos, un grupo desordenado, hombres y mujeres que habían escapado con lo puesto, sin disciplina militar, sin recursos, sin un plan claro más allá de sobrevivir un día más. Pero había algo que los diferenciaba de cualquier otro grupo. No tenían nada que perder, y eso los hacía peligrosos. Desde las laderas del Vesubio, observaban el mundo que antes los había dominado. Caminos romanos, villas, campos, todo aquello que había funcionado perfectamente durante años, ahora comenzaba a verse diferente, vulnerable, porque por primera vez no estaban dentro del sistema, estaban fuera, y eso cambiaba las reglas. Espartaco entendía algo que muchos aún no veían. Huir no sería suficiente.
Esconderse no sería suficiente. Roma no olvidaba. Roma no dejaba cabos sueltos. Tarde o temprano, vendrían por ellos. Y cuando eso ocurriera, tendrían que estar listos. El primer desafío no era luchar, era organizar, convertir ese grupo caótico en algo funcional, asignar tareas, establecer turnos, mantener vigilancia constante, distribuir comida, imponer cierto orden sin destruir la frágil cohesión que tenían. No era fácil, porque no eran soldados, eran esclavos liberados, cada uno con su propia historia, su propio dolor, su propia forma de reaccionar. Algunos querían avanzar, atacar, vengarse. Otros querían esconderse, desaparecer. Otros simplemente seguían, sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. Pero poco a poco, bajo presión, comenzaron a adaptarse, porque no tenían otra opción. Espartaco no lideraba con discursos largos, no prometía gloria, no hablaba de conquistas, hablaba de supervivencia, de decisiones prácticas, de lo que debía hacerse, aquí, ahora. Y eso generaba confianza, porque en medio del caos, alguien que sabe qué hacer se convierte en un punto de equilibrio. El grupo comenzó a crecer, no de forma controlada, sino constante. Esclavos que escapaban de campos cercanos, trabajadores, pastores, incluso algunos criminales. Todos encontraban en ese grupo algo que no existía en otro lugar. Una oportunidad. No era una vida segura, pero era una vida elegida. Y eso era suficiente. Pero el crecimiento traía problemas. Más personas significaban más bocas que alimentar, más desorden, más conflictos internos. Mantener la unidad se volvía cada vez más difícil. Las diferencias culturales, las tensiones, las decisiones, todo podía fracturarlos desde dentro. Y Roma, aunque aún no reaccionaba con toda su fuerza, ya había tomado nota. El primer enfrentamiento serio no tardó en llegar. Un pequeño contingente romano, enviado más para controlar que para destruir, porque en ese momento, Roma no veía una amenaza real, veía un problema menor, un error que debía corregirse, pero subestimaron algo fundamental. No estaban enfrentando a esclavos comunes. Estaban enfrentando a personas que ya habían cruzado el límite del miedo. El combate fue rápido, pero decisivo. Los romanos, confiados, organizados, disciplinados, frente a un grupo que parecía caótico, desordenado, inferior. Pero no lo era, porque la desesperación, bien dirigida, puede romper cualquier estructura. Espartaco utilizó el terreno, la sorpresa, la movilidad. No luchó como un ejército romano. Y ahí estuvo la diferencia. El ataque fue inesperado, agresivo, sin las reglas que los romanos conocían. Y eso los descolocó. Cuando intentaron reaccionar, ya era tarde. La victoria fue total. Y con ella, algo cambió. No solo habían sobrevivido, habían ganado contra Roma. Esa idea, ese hecho, se propagó rápidamente, como fuego.
más esclavos comenzaron a escapar. Más personas comenzaron a unirse. Lo que antes era un grupo, ahora comenzaba a parecer un ejército, aún desorganizado, aún inestable, pero cada vez más grande. Y con cada victoria, más confianza, más ambición, más riesgo. Espartaco sabía que ese crecimiento era una ventaja, pero también un peligro, porque cuanto más grandes se volvían, más visibles eran. Y Roma, tarde o temprano, respondería con todo. Pero antes de eso, había una oportunidad: atacar, golpear, aprovechar el impulso. Y eso hicieron. Comenzaron a moverse, a atacar pequeñas posiciones, a interceptar suministros, a desestabilizar el control romano en la región, no como una fuerza organizada clásica, sino como algo más impredecible, más difícil de contener. Cada victoria sumaba. Cada derrota romana debilitaba la imagen de control absoluto. Y eso era peligroso para el imperio, porque Roma no solo gobernaba con fuerza, gobernaba con percepción, con la idea de que era invencible. Y esa idea comenzaba a romperse. Dentro del grupo, Espartaco ya no era solo una figura respetada, era un líder claro. Sus decisiones marcaban el rumbo. Su forma de actuar influenciaba a todos. Pero no estaba solo. Otros comenzaron a destacar. Hombres con experiencia, con ambición, con visiones diferentes. Y eso, aunque útil, también traía tensiones, porque liderar a un grupo pequeño es una cosa, pero liderar a miles es otra completamente diferente. Y ese desafío apenas comenzaba. Mientras tanto, Roma observaba, y esta vez ya no veía un simple problema, veía algo que crecía. Algo que no había previsto, algo que, si no se detenía a tiempo, podría convertirse en una amenaza real. Y cuando Roma reconoce una amenaza, no duda, no negocia, no retrocede, destruye. Pero aún no entendían completamente lo que tenían enfrente. Y ese error les costaría caro, porque el ejército de esclavos ya no era una posibilidad, era una realidad. Y estaba creciendo, cada día, más fuerte, más decidido, más peligroso. En Roma, las noticias llegaban fragmentadas, incompletas, distorsionadas por la distancia, pero suficientes para generar incomodidad. Un grupo de esclavos había escapado. Eso no era nuevo. Había ocurrido antes, muchas veces, siempre con el mismo final: captura, castigo, ejecución. Pero esta vez, algo no encajaba. Los reportes hablaban de derrotas, no de una, sino de varias, pequeñas al inicio, luego más significativas. Unidades romanas que no regresaban, comandantes que fallaban, situaciones que no seguían el patrón habitual. Y eso era inaceptable. Aún así, en el corazón del imperio, nadie hablaba de crisis, porque Roma no reaccionaba con miedo, reaccionaba con orgullo. Y el orgullo
muchas veces, nubla el juicio. Para el Senado, aquello seguía siendo un problema menor, un asunto local, algo que podía resolverse sin movilizar grandes recursos. No querían admitir, ni siquiera considerar, que un grupo de esclavos pudiera representar una amenaza real, porque aceptar eso era aceptar una debilidad, y Roma no se veía a sí misma como débil. Así que enviaron fuerzas, no las mejores, no las más experimentadas, sino las suficientes, según su criterio, para aplastar lo que consideraban una rebelión desorganizada, un error que pronto se haría evidente. Las tropas romanas avanzaron con confianza, siguiendo protocolos, esperando encontrar resistencia limitada, caos, desorden. Pero lo que encontraron fue diferente. El grupo de Espartaco ya no era el mismo. Había crecido, aprendido, evolucionado. No eran soldados tradicionales, pero tampoco eran esclavos sin dirección. Había estructura, había coordinación, había intención y, sobre todo, había un líder que entendía cómo pensaba Roma. El primer enfrentamiento serio bajo esta nueva percepción fue un punto de quiebre. Los romanos, organizados, disciplinados, seguros de su superioridad, frente a un enemigo que no seguía las reglas, que no se posicionaba como se esperaba, que no atacaba cuando debía, ni como debía. Espartaco utilizó el terreno nuevamente, pero esta vez con mayor precisión, movimientos calculados, ataques rápidos, retirada estratégica, desgaste constante. Los romanos, entrenados para enfrentamientos directos, comenzaron a perder control. Su estructura, su mayor fortaleza, se convertía en una limitación, porque no sabían adaptarse. Y en ese tipo de combate, eso era fatal. La derrota fue clara, inesperada y difícil de justificar. Cuando la noticia regresó a Roma, ya no pudo ser ignorada, pero aún así, la reacción no fue inmediata, porque el orgullo seguía presente, porque aceptar la magnitud del problema era políticamente incómodo. Así que enviaron más tropas, más hombres, mejor preparados, pero con la misma mentalidad, subestimación. Y Espartaco lo sabía. Sabía que Roma tardaría en reaccionar correctamente, que su estructura, su burocracia, su orgullo, jugarían a su favor. Y aprovechó cada momento, cada error, cada retraso. Los enfrentamientos continuaron, y con cada uno, el resultado se repetía. Roma avanzaba con confianza. Espartaco respondía con inteligencia, y el resultado era el mismo: victoria para los rebeldes. Pero no eran victorias limpias, no eran fáciles. Cada batalla dejaba pérdidas, desgaste, tensión, porque aunque ganaban, sabían que no podían mantener ese ritmo para siempre. Roma podía perder varias veces, pero no perdería para siempre. Y ese pensamiento comenzaba a instalarse dentro del grupo, dentro del liderazgo, porque mientras algunos celebraban,
otros empezaban a preocuparse. ¿Qué pasaría cuando Roma decidiera enviar todo? ¿Qué pasaría cuando dejaran de subestimar? ¿Qué pasaría cuando el imperio actuara como lo que era? Una máquina de guerra imparable. Las tensiones internas comenzaron a aparecer. Diferencias en estrategia, en objetivos. Algunos querían continuar avanzando, atacar, aprovechar la ventaja. Otros querían retirarse, escapar, abandonar Italia, buscar una libertad más segura, lejos de Roma. Pero no era una decisión simple, porque ya no eran un grupo pequeño, eran miles. Mover a miles, alimentarlos, protegerlos, era una tarea enorme. Y cualquier error podía ser el final. Espartaco se encontraba en el centro de esas decisiones, presionado, observado, responsable, no solo de su vida, sino de todas. Y eso cambiaba todo, porque liderar en la victoria es fácil, pero liderar cuando las decisiones tienen consecuencias reales es otra cosa. Mientras tanto, Roma finalmente comenzó a cambiar su enfoque. Ya no enviaban pequeñas fuerzas, ya no trataban el problema como algo menor. Comenzaban a entender, aunque lentamente, que estaban frente a algo distinto, algo que no podían ignorar, algo que debía ser detenido, de forma definitiva. Y cuando Roma toma esa decisión, el resultado suele ser devastador. Pero aún no. Aún quedaba tiempo. Aún había espacio para más victorias, para más errores, para más decisiones. Porque el verdadero enfrentamiento, el que definiría todo, aún no había comenzado. Y cuando comenzara, nada de lo anterior sería suficiente. Roma ya no dudaba. Las derrotas anteriores, los informes constantes, la humillación acumulada, todo había llevado a un punto inevitable. Esto ya no era una rebelión menor. Era una amenaza. Y como toda amenaza al imperio, debía ser destruida, sin negociación, sin errores, sin segundas oportunidades. Fue entonces cuando apareció un nombre que cambiaría el curso de todo. Marco Licinio Craso. Un hombre distinto, no solo por su riqueza, que era inmensa, sino por su ambición, por su necesidad de poder, por su obsesión con el control. Craso no veía la rebelión como un problema militar únicamente. La veía como una oportunidad para demostrar su valor, para ganar prestigio, para elevar su posición dentro de Roma. Y eso lo hacía peligroso, porque no podía permitirse fallar. Cuando tomó el control de la situación, lo primero que hizo fue algo que otros no se habían atrevido a hacer: tomar en serio a Espartaco, no como esclavo, no como rebelde improvisado, sino como enemigo. Y ese cambio lo alteró todo. Craso reorganizó las fuerzas romanas, impuso disciplina estricta, eliminó la complacencia. El error ya no era tolerado. Implementó castigos brutales, incluso contra sus propios hombres. La decimación, un método antiguo, temido, donde 1 de cada 10 soldados era ejecutado por cobardía o fracaso. No importaba si eran culpables o no. El objetivo no era justicia,
era control, y funcionó. El ejército romano cambió. Se volvió más duro, más enfocado, más temido incluso por sí mismo. Ya no eran tropas confiadas, eran una fuerza decidida, preparada para todo. Mientras tanto, Espartaco observaba y entendía que algo había cambiado. Los movimientos romanos eran distintos, más precisos, más constantes, más agresivos. Ya no cometían los mismos errores, ya no subestimaban. Y eso significaba una sola cosa: el tiempo se estaba acabando. El enfrentamiento directo era inevitable. Las escaramuzas comenzaron a intensificarse. Ya no eran pequeñas victorias fáciles, eran combates duros, largos, costosos. Ambos lados aprendían, se adaptaban, pero Roma tenía una ventaja que no podía ignorarse: recursos, disciplina y una estructura que no se rompía fácilmente. Craso no buscaba solo derrotar a Espartaco. Buscaba agotarlo, encerrarlo, quitarle movilidad, cortar sus suministros, reducir sus opciones. Y poco a poco lo estaba logrando. El ejército de esclavos, aunque grande, comenzaba a sentir la presión, el desgaste, la falta de recursos, las decisiones difíciles, y con eso, las divisiones internas crecían. Algunos líderes dentro del grupo no estaban de acuerdo con la dirección. Querían separarse, tomar sus propios caminos, buscar su propia supervivencia. Y algunos lo hicieron, dividiendo fuerzas, debilitando la estructura general. Espartaco sabía que eso era un error, pero no podía controlar todo. No completamente, porque liderar un ejército así no era como liderar soldados romanos. No había obediencia absoluta. Había voluntad. Y la voluntad es difícil de contener. Cada división, cada separación, era una pérdida, no solo de hombres, sino de fuerza, de cohesión, de posibilidad. Mientras tanto, Craso avanzaba, metódico, paciente, implacable. Construyó líneas de fortificación, bloqueó rutas, limitó movimientos. Encerró a Espartaco en una situación cada vez más complicada. No buscaba una batalla rápida, buscaba una victoria segura. Y eso hacía todo más lento, más tenso, más inevitable. Dentro del campamento rebelde, la realidad comenzaba a hacerse evidente. Ya no estaban avanzando. Ya no estaban ganando terreno, estaban resistiendo. Y resistir no era suficiente. Las conversaciones cambiaron. El tono cambió. La esperanza seguía ahí. Pero ahora estaba acompañada por algo más. La duda. ¿Qué pasaría si no podían ganar? ¿Qué pasaría si Roma finalmente los alcanzaba por completo? ¿Qué pasaría si todo esto terminaba aquí? Espartaco seguía firme, pero incluso él entendía la magnitud del problema. Sabía que no podía prolongar esto indefinidamente. Sabía que el enfrentamiento final se acercaba. Y cuando llegara, no habría escape. No habría segunda oportunidad. Sería todo
o nada. Mientras tanto, Roma no se detenía, no dudaba, no descansaba, porque ahora sí, el imperio estaba completamente involucrado. Y cuando eso ocurre, el resultado rara vez cambia. El cerco se cerraba, las opciones desaparecían, el tiempo se agotaba. Y en ese punto, donde todo parece perdido, donde la presión es total, donde el final se siente inevitable, es donde se define todo. No por la fuerza, sino por la decisión. Y Espartaco estaba a punto de tomar la suya. El final no llegó de repente. Se fue acercando lentamente, como una sombra imposible de evitar, creciendo con cada decisión, con cada batalla, con cada paso que los alejaba de una salida real. El cerco se había cerrado. Las opciones se habían reducido y el tiempo ya no estaba de su lado. Espartaco lo sabía. No hacía falta decirlo. No hacía falta explicarlo. Se sentía en el ambiente, en las miradas, en el silencio de quienes entendían que todo estaba llegando a su límite. Habían luchado, habían resistido, habían logrado lo imposible, pero Roma seguía en pie y ahora estaba completamente decidida a terminarlo. El enfrentamiento final ya no podía evitarse. No había rutas de escape. No había territorios seguros. No había refuerzos. Solo quedaba una opción: luchar. Pero esta vez, no por avanzar, no por ganar terreno, sino por todo. Por la vida, por la libertad, por el significado de todo lo que habían hecho. El campo de batalla sería diferente a los anteriores. No habría sorpresa. No habría ventaja clara. Solo dos fuerzas, frente a frente. Una, el imperio más poderoso del mundo. La otra, un ejército formado por aquellos que alguna vez no tuvieron nada. El contraste era absoluto. Disciplina, estructura, poder, contra voluntad, resistencia, desesperación, pero también determinación, porque si algo había demostrado ese ejército, era que no se rendía fácilmente. Antes del enfrentamiento, hubo un momento, breve, silencioso, donde todo pareció detenerse, donde cada hombre, cada mujer, entendió lo que estaba en juego. Algunos sintieron miedo, otros aceptación, otros una calma extraña, porque cuando ya no hay salida, el miedo pierde fuerza y lo que queda es decisión. Espartaco no habló como un general romano, no dio órdenes complejas, no prometió victoria, porque sabía que no podía hacerlo, pero sí dejó algo claro: nadie volvería a ser esclavo, no otra vez. Ese pensamiento, esa idea, se convirtió en lo único que importaba. La batalla comenzó, y desde el primer momento fue distinta, más brutal, más directa, más desesperada. Roma avanzó con todo: formaciones cerradas, disciplina perfecta, presión constante, buscando romper.
desgastar, dominar. Los rebeldes respondieron, sin la misma estructura, sin la misma precisión, pero con algo que no podía medirse, la decisión de no retroceder. El choque fue violento, intenso, implacable. Cada momento, cada avance, cada caída, era definitivo. No había espacio para errores. No había margen para retiradas organizadas. Era avanzar o caer. Y poco a poco, la diferencia comenzó a notarse. Roma mantenía la presión, sostenía el ritmo, resistía el desgaste, mientras que el ejército de Espartaco comenzaba a fragmentarse, no por falta de valentía, sino por límite, por cansancio, por realidad. Las líneas se rompían, los grupos se separaban, la cohesión desaparecía, y en medio de ese caos, Espartaco seguía luchando, no como símbolo, no como figura, sino como lo que siempre había sido, un hombre, uno más en la batalla, pero uno que no retrocedía, que no dudaba, que no se rendía. Las fuentes no coinciden en su final exacto. Algunos dicen que cayó en combate, luchando hasta el último momento. Otros, que su cuerpo nunca fue encontrado, que desapareció entre el caos, entre la sangre, entre los restos de todo lo que había sido construido. Pero quizás ese detalle ya no importa, porque más allá de cómo terminó, lo que hizo fue real. Durante un tiempo, Roma no fue intocable. Durante un tiempo, el miedo cambió de lado. Durante un tiempo, un esclavo desafió al imperio. Y eso no se podía borrar. La batalla terminó como Roma necesitaba que terminara, con victoria, con control restablecido, con el orden impuesto nuevamente. Pero el costo fue alto. Miles murieron. Miles más fueron capturados. Y Roma dejó un mensaje claro. 6.000 hombres fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia. Una línea interminable de cuerpos, como advertencia, como recordatorio, como castigo. El mensaje era simple. Esto es lo que ocurre cuando desafías a Roma. Pero incluso en ese acto, había algo que no podían controlar: la memoria. Porque el miedo puede imponer silencio, pero no puede eliminar lo que ya ocurrió. No puede borrar lo que fue visto, lo que fue vivido, lo que fue sentido. Espartaco no destruyó Roma, no liberó a todos los esclavos, no cambió el sistema de inmediato, pero hizo algo más profundo. Demostró que era posible resistir, que incluso en las condiciones más extremas, alguien podía levantarse, podía luchar, podía desafiar lo imposible. Y aunque el imperio continuó, aunque el sistema siguió, esa idea, esa posibilidad, nunca desapareció del todo, porque las historias como esta no terminan en la muerte, no terminan en la derrota, continúan en la memoria, en el significado, en lo que representan.
y con el tiempo se convierten en algo más, en símbolo, en advertencia, en inspiración, porque al final no se trata solo de cómo empezó, ni de cómo terminó, sino de lo que demostró, que incluso frente al poder absoluto, siempre existe la posibilidad de decir no, de levantarse, de luchar y cambiarlo todo, aunque sea por un momento. Si esta historia te acompañó esta noche, déjame un comentario contándome desde dónde la estás escuchando. Un like al video y suscribirte al canal me ayuda a seguir trayéndote historias como esta cada noche. Esto es Mitos de Almohada. Gracias por quedarte hasta el final. Descansa bien, donde sea que estés. Hasta la próxima noche.